para que no te lo pierdas. Maximus. Jorge Tayana. Es una suma de, para decirlo sencillamente, dos pandemias, ¿no? La situación económica catastrófica que nos dejó el gobierno anterior, con muy mal gobierno, con un endeudamiento, bueno, todo lo que sabemos, más la pandemia. Y la pandemia es una cosa muy seria. Yo creo que muchos hemos tenido la idea de que la pandemia es como un huracán. Cuando aparece un huracán se anuncia, la gente se encierra en la casa, compra agua, tapa los agujeros, pone madera y pasa el huracán 2 o 3 días y se acabó. Bueno, no, la pandemia no es eso. La pandemia es una cosa mucho más larga que se prolonga en el tiempo, que es distinto a la cuarentena. La cuarentena es una estrategia para defenderse de la pandemia. La pandemia perdura. Y después de la pandemia, la pospandemia es en realidad lo que hay que discutir hoy. Porque lo cierto es que la Argentina, pero no solo la Argentina porque es lo que más nos importa a nosotros, pero en todo el mundo las cifras que estamos viendo y la caída económica que va a haber en este año son tremendas, ¿no? Son muy altas las cifras de empobrecimiento, se acabó un crecimiento económico en todo el mundo que se sostenía a pesar bajamente desde el 2008, pero que se sostenía, y ahora enfrentamos una circunstancia que es bastante decisiva, es como su relato de la novela, hay oportunidad de cambiar de la vida, no por ingenuidad ni por optimismo, y no digo que el pasado no esté siempre presente, porque el futuro se construye sobre los hombros del pasado, ¿no es cierto? Pero lo que sí me parece es que hay que tener noción de que la salida de todo esto, que no es la salida de la pandemia, es la salida de un tipo de mundo, del mundo manejado por la financiarización económica, por el crecimiento de la desigualdad, por un uso irracional de los recursos naturales. Pero ¿se puede romper con eso? Digamos, ¿se puede renunciar a eso y empezar a construir algo distinto o es una utopía? No, no es una utopía. Lo que requiere sí es definir un modelo que tiene que ser distinto. Eso lo dicen todos, lo dice, como escuchábamos recién, lo dice la CEPAL, lo dice las Naciones Unidas, lo dice cualquier persona que sepa un poco sobre lo que está pasando con el ambiente y con el sistema productivo. Hay que tomar, sí, decisiones muy profundas, estructurales, y persuadir a una gran mayoría de que se vuelque en ese gran esfuerzo. Eso es difícil en todas partes y en la sociedad argentina más, pero me parece que lo primero es ser conscientes que no existe una pospandemia que va a venir en el futuro. La pospandemia es lo que preparamos hoy para transformar el futuro. ¿Y cómo ves ese escenario? ¿Lo estamos haciendo o digamos? Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Este es un mundo uncharted, digamos, no tenemos el mapa marítimo de esto. ¿Pero hay cambios en la Argentina? ¿Usted ve reformas estructurales en la Argentina? No, lo que estamos haciendo es arreglar cosas todavía más básicas. Arreglamos los bonistas, que era un regalito que nos dejaron. Va a haber que arreglar con el fondo, que es el otro regalito. ¿Eso qué da? Eso da 2 o 3 años de un poco más de alivio y de recuperación para crecer. Lo que tenemos sí es una base sólida, que es la que ha apoyado y apoya al gobierno, y que quiere cambio. Fíjese qué interesante. Lo que pasa es que el sistema político va bastante detrás de ese cambio, sobre todo la oposición política y sobre todo el establishment argentino, ¿no? El mundo tradicional de los líderes empresarios, de los grandes generadores de opinión, del gran aparato de la Administración de Justicia. Todo eso va bastante atrás y no hace tarea fuerte y que se resiste a cambiar. ¿Por qué se resisten a cambiar? Porque uno dice, bueno, ¿por qué hacen eso? Yo creo que se resisten a cambiar simplemente porque creen que se puede volver a reconstruir el pasado. Es decir, pasa la tormenta y nosotros reconstruimos lo que estaba, lo mejoramos un poquito y vamos a andar bien. En vez de 40 vamos a tener 30 de pobreza y en vez de... No, eso es lo que no se puede hacer porque no hay reconstrucción posible de ese
pasado. Bueno, esto lo marca, me parece muy bien, digamos, la situación hoy no es lo mismo que cuando arrancó el año, claramente, No. y se necesitan salidas que sean totalmente distintas a las que uno podía llegar a probablemente adivinar a comienzos del periodo. Es decir, le pregunto esto, ¿el gobierno pudo implementar su plan económico, o todavía no pudo hacer absolutamente nada? No, ni uno ni otro. El gobierno logró el primer objetivo, que fue Sí. el acuerdo con los bonistas. Sí. Empezó a trabajar en el segundo, que era el tema del hambre y la pobreza en Argentina. Que tengamos 40% de pobreza, ya sabíamos que iba a pasar. Cuando empezó la pandemia, ya, bueno, pero primero, a diciembre del año pasado ya sabíamos que nos habían pasado de 30 a Sí. 35. Y sabíamos que iba a subir con lo que habían dejado ellos. La pandemia obviamente agravó todo. Entonces lo que se ha hecho, sí, con éxito, es poner un esfuerzo en el tema del hambre, que es una cosa tan básica y elemental que parece mentira, y ordenarse básicamente para preparar una realidad distinta. ¿Cuál es esa realidad distinta? Primero, tiene que ser como prioridad la generación de trabajo. Eso es una cosa imprescindible. Muchos de ellos, no me refiero solo a la oposición política, Sí. ¿no? Me refiero a eso, A un sector de la sociedad. al llamado Círculo Rojo, al establishment de la Sí. Argentina. ¿Qué quiere el Círculo Rojo? ¿Qué quiere el Círculo Rojo? Yo creo que quiere la restauración de sus privilegios y que todo siga más o menos como está, porque han ganado mucho dinero a lo largo de muchos años. Y esa es la verdad. Acá hay una minoría que gana mucho dinero, que además lo saca, con lo cual solo una parte se reinvierte en el país, la enorme mayoría no, Sí. y que mantienen un país que tiene una o dos cosas, ¿no? Por supuesto su agro tradicional, agroganadero, un poco de hidrocarburos, ahora con vaca muerta, que bueno, está el precio, pero digamos, es otra especie Sí. de pampa, que es lo que decían ellos mismos, es otra pampa húmeda. Un poco de minería, un poco de turismo, algo de especulación y ya está. Se dice que el secreto de la política es aunar voluntades en torno de un proyecto, ¿no? Y bueno, esa es la gran tarea que hay que hacer. Ahora, estamos como, no es lo que nos pasa a nosotros algo muy original. Todo el mundo pasa eso. A la señora Merkel también la atacan los terraplanistas y los alter-right, la derecha Sí, todos. cuasi nazi. En todas partes hay una reacción y las pestes, porque esto es una peste, producen fenómenos, ya lo dijo Camus hace rato, ¿no? Es decir, las pestes producen reacciones, algunas de muy baja racionalidad, para decirlo en algunas palabras. Entonces, hay un esfuerzo que hay que hacer y que debe hacer el gobierno y que debe hacer todo un sector que tiene voluntad de construir una Argentina para ir sumando, ir juntando y ir encontrando un camino distinto. Es difícil porque el mundo está difícil, pero yo soy optimista en el sentido que creo que pese a todos nuestros problemas, el hecho de tener recursos naturales, el hecho de tener una posición geográfica estratégica bien interesante, el hecho de tener recursos de agua dulce, el hecho de tener una base humana y una capacitación, que por supuesto no es lo que queremos, pero que tiene una base grande, nos da las posibilidades. Tenemos que saber jugar nuestras cartas en un mundo que va a ser muy difícil. En un mundo que va a ser muy Senador, difícil. le agradezco muchísimo. No, gracias. Ha sido muy amable. Poner las cosas en su lugar. Y en su lugar es la emergencia que vivimos. Esa emergencia que fue declarada por este Congreso y por unanimidad del oficialismo y de la oposición. Emergencia que abarca lo económico, la salud, la educación, infraestructura, que abarca prácticamente todas las áreas. Esa es la situación en que comenzó el gobierno del presidente Fernández. Esa es la situación sobre la Argentina, sobre la que se abatió la pandemia y llegó acá en marzo de este año. Y esto me parece un punto importante de partida, porque acá no estamos analizando decisiones en abstracto, estamos analizando decisiones de un país que atraviesa una severísima crisis y que está marcado por un incremento
de la desigualdad y un agravamiento de los problemas estructurales en los últimos años. Yo quiero, de todas maneras, muchos se han referido a sus provincias, yo quiero referirme a la provincia de Buenos Aires un breve momento. Y recordar que esa provincia tiene el 38% de la población de la Argentina. Y recordar que esa provincia tiene aproximadamente el 40% del Producto Bruto de la Argentina. Y recordar que esa provincia tiene, desde hace muchos años, una desventaja notoria y reconocida en la distribución de la coparticipación federal. Y recordar que esa provincia tiene un enorme Gran Buenos Aires, pero al mismo tiempo tiene un gran interior, tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados y 17 millones de habitantes. Ese es el marco de la provincia que recibió el gobernador Kicillof con un déficit de 120.000 millones de pesos de déficit para pagar los sueldos. Eso es lo que teníamos. El segundo concepto que quiero destacar es el concepto que ya lo teníamos, pero que después de la epidemia, después de la pandemia, no podemos volver atrás, que es el concepto del AMBA. Es decir, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es una unidad, es un complejo lleno de interacciones, de traspasos, y que tiene que vérselo como un conjunto y no tratarlo como dos elementos completamente separados. En ese sentido y en ese camino es que quiero recordar que efectivamente, como ha señalado Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, los presupuestos sumados de La Matanza, que tiene 2 millones de habitantes, de Lomas de Zamora, que tiene cerca de 1 millón, y de Almirante Brown, que tienen más de 3 millones de habitantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, no alcanzan, sumando sus presupuestos municipales, al 10% del presupuesto de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto tiene muchos orígenes, tiene muchas razones, pero debiera hacernos más prudentes a la hora de evaluar las modificaciones en los recursos que el Estado Nacional, de sus propios recursos y de su propio presupuesto, decide tratar. Entonces, venimos al traspaso de la Policía Federal. El traspaso de la Policía Federal no es el traspaso de la Policía Federal, es el traspaso de una parte de la Policía Federal, ¿no es cierto? De la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, de bomberos, de parte de la montada. El otro día, el joven policía federal que murió apuñalado era un policía federal, y quienes estaban cerca de él y no pudieron defenderlo o no supieron, eran policías de la ciudad. Es decir, la Policía Federal existe, está en la ciudad, y lo que se pasó fue solo una parte. Eso que se pasó tiene un convenio, efectivamente, tiene un convenio de traspaso, lo he leído prolijamente, dice que se pasa. Lo que no dice es la plata, lo que no dice es los recursos que requieren. Y resulta obvio y manifiesto por los números, y acá lo explicó perfectamente la doctora Batakis, resulta obvio que se ha dado casi el triple de los recursos que necesitaba la ciudad para pagar la seguridad que se le estaba transfiriendo. Se le ha dado a la ciudad un premio. No hay un arrebato, es decir, sí hay un arrebato. Hay un arrebato que es el que hizo Macri en enero del 2016, cuando sacó el dinero, se lo dio por abajo de la mesa de la ciudad de Buenos Aires, no explicó, no puso número y no lo mandó al Congreso. No lo mandó al Congreso porque sabía que esa maniobra no iba a prosperar. Lo hizo a las escondidas, lo hizo tratando de eludir el Congreso, lo hizo porque sabía que estaba haciendo algo que no correspondía. Y no se lo estaba dando a los 3 millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Se lo estaba dando
a Horacio Rodríguez Larreta, su partner, su socio político, estaba retribuyendo los favores que había tenido en la campaña presidencial. Y eso es lo que muestra. ¿Y qué ha hecho Rodríguez Larreta con eso? Además de romper y arreglar veredas continuamente, yo no sé quiénes son los empresarios de las veredas, pero sería extraordinario conocerlos porque seguramente tienen un gran trabajo. Pero además de eso, lo que hizo Rodríguez Larreta es endeudar a la ciudad, endeudar una ciudad rica, seguir endeudándola porque el endeudamiento había comenzado con Macri y llevar a la ciudad de Buenos Aires a la misma situación que ha llevado al resto del país, es decir, a tener que servir el pago de una deuda externa con intereses elevadísimos y que ha beneficiado a unos pocos especuladores. Entonces, acá lo que hay es una reparación. Lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández, haciendo el decreto, volviendo al 1.4, pasando lo que corresponde para la policía y mandando la ley al Congreso, es lo que se debería haber hecho desde el principio. Y en el medio han quedado miles de millones de pesos que se han dado irregularmente a la ciudad de Buenos Aires con el argumento de que estamos pagando la seguridad. Estamos pagando la seguridad, estamos pagando las campañas políticas, estamos pagando muchas cosas que se hicieron entre Rodríguez Larreta y el expresidente Mauricio Macri. Esto es la verdad de lo sucedido. Es un hecho político lo que estamos debatiendo acá. No hagamos contradicciones entre provincia y capital, no hagamos contradicciones de unitarios y federales. Se mencionó a la muerte y el asesinato del gobernador Dorrego. Hay que decirlo que a Dorrego, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo hicieron matar los intereses financieros de la ciudad de Buenos Aires. Los intereses financieros de la ciudad de Buenos Aires. Los mismos que han apoyado al ingeniero Macri, a su gobierno y que nos han dejado en esta penosa situación. Por eso yo creo que tenemos que estar en claros de qué es lo que estamos tratando. Estamos reparando una maniobra arbitraria, escandalosa, vergonzosa e inmoral que llevó adelante el presidente Macri. Y lo hizo ¿por qué? Porque Macri ha sido el padre, padrino y socio de Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo porque Rodríguez Larreta es Macri y Macri es Rodríguez Larreta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. La humanidad ha recorrido un largo camino en el reconocimiento de derechos esenciales. Aquellos referidos a la vida, a la dignidad, la libertad y la igualdad. La legislación ha evolucionado tomando nota de esas nuevas realidades y de las nuevas demandas de la sociedad. Las leyes son su expresión. Eso que hacemos acá, las leyes. Si nos referimos a los derechos de las mujeres, ellas fueran consideradas en nuestro Código Civil como incapaces y estuvieron sometidas al tutelaje del marido, dando expresión legislativa al orden político, social y económico patriarcal. En el orden jurídico, muchas de esas limitaciones se fueron superando mediante la normativa que hoy está vigente en la Argentina. Así existió la equiparación para los derechos civiles, el derecho del voto femenino, el derecho a la patria potestad compartida, el divorcio vincular, la ley de cupo femenino, la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género y la ley de paridad de género, la ley Micaela, entre muchas otras. Y por supuesto, la reforma constitucional del 94 que permitió incorporar las convenciones internacionales de derechos humanos, en particular la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación
de la mujer, sociedad. Hace casi ya 100 años, en 1921, se realizó la segunda reforma al Código Penal que había hecho Carlos Tejedor, referida al aborto, donde se estableció la penalización y se establecieron las causales restringidas en los que se permitía el aborto legal. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que aún en esos casos permitidos de aborto, su cumplimiento a lo largo de los años ha sido extraordinariamente limitado por parte del sistema de salud y por parte de la justicia, incluso luego del fallo FAL de la Corte Suprema en el año 2002. La falta de una ley que regule los casos de interrupción voluntaria del embarazo dio vía libre para que en cada rincón del país, ya sean los médicos o la justicia, actúen según sus convicciones y decidan arbitrariamente sobre la vida de mujeres y de niñas que son sometidas a continuar embarazos no deseados, creando situaciones de indignidad, trato cruel, inhumano y degradante, violando los derechos más elementales de la persona. Así lo ha manifestado el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano encargado en las Naciones Unidas sobre los derechos de interpretar la Convención del Niño. Y ha dicho, y cito, ha instado a los estados, incluyendo expresamente a la Argentina, a que despenalice el aborto para garantizar la salud de las adolescentes. Hoy, en este recinto, tenemos la posibilidad de ampliar derechos, de legislar en favor de la igualdad y de la justicia social. Tenemos en nuestras manos la decisión de aprobar una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Voluntaria, señora presidenta. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley que atiende las necesidades de las mujeres que deciden abortar y ante la falta de garantías por parte del Estado deben hacerlo en la clandestinidad y sin las condiciones básicas y necesarias de higiene y salubridad. Pero en esta jornada, además de visibilizar y darle marco legal a algo que ya sucede, que es el aborto clandestino, estamos tratando también la ley de los 1000 días, que brindará cobertura integral de salud durante el embarazo y la primera infancia hasta los 3 años. ¿Para qué? Para bajar la mortalidad infantil, la malnutrición y la desnutrición de los más pequeños. Estamos hablando de nuevo de salud pública y de justicia social y de un Estado presente y garante de esos derechos. Los que dedicamos nuestra vida a la política la entendemos como una herramienta para transformar la realidad en que vivimos y para que sea más justa e igualitaria. Hoy el aborto es una realidad que existe y que duele, porque arrastra a las mujeres a la clandestinidad y a poner en riesgo su vida ante un Estado ausente a la hora de ayudar, acompañar y contener, pero que está presente a la hora de culpar, juzgar y encarcelar, vigilar y castigar, diría Michel Foucault. La realidad es que la política punitivista fracasó y eso ha quedado ampliamente demostrado, porque el derecho penal no busca imponer penas, sino disuadir a las personas de cometer un delito. Ese punitivismo lo único que ha garantizado es la clandestinidad y la marginalidad del aborto. Vivimos en este país y sabemos que el aborto ya ha sido despenalizado socialmente, pero no en el Código Penal. ¿Cómo podemos estar ajenos a esa realidad social que está frente a nuestros ojos? ¿Otra vez el Palacio Legislativo le va a dar la espalda a la calle y al pueblo? El tema del aborto llegó a los medios y a la agenda gubernamental por mérito propio, por empecinamiento, por rebeldía, por capacidad de lucha y reclamo.
Nadie les regaló nada a esas mujeres que han mantenido su coherencia desde siempre, ni a esa multitud de jóvenes que aprenden sus experiencias y también de las ajenas. Pero lo cierto es que hoy estamos en este recinto por la voluntad de un presidente que ha prometido en campaña legalizar el aborto y que se ha comprometido a transformar una práctica ilegal en una política pública de salud. Lo ha anunciado en el inicio de las sesiones ordinarias en este Congreso y hoy lo impulsa para que se convierta en ley. La Cámara de Diputados ya le ha dado medio sanción y solo depende de este cuerpo que este proyecto sea una realidad y saque a nuestro país de 1921. Este Senado debe estar a la altura del tiempo histórico que vivimos y hoy nos brinda una nueva oportunidad para alcanzarlo. El movimiento de mujeres es hoy el sujeto político más potente que ocupa la escena. Son las grandes protagonistas de un siglo que será recordado como el siglo de la revolución de las mujeres. En los últimos años, el feminismo, como principio de igualdad entre los géneros y cuestionador de la razón patriarcal en su binarismo, supo salir del rincón al que intentaron reducirlo y recuperó sus medallas y sus bríos. Este movimiento tiene el mérito de haber protagonizado una de las mayores transformaciones del siglo XX, lograr la igualdad jurídica de las mujeres, que se conquistó a través de múltiples batallas, pero que ha estado lejos de poder plasmar en la realidad la igualdad que está aceptada en los papeles. Aquí tenemos generaciones de mujeres diciéndonos que quieren decidir sobre sus cuerpos. Es un multitudinario movimiento de mujeres, diverso, plural y amplio, que muestra la disrupción en la forma de pensar y ejercer la política. Se trata de parte de una sociedad civil transversal, con referentes en lugar de dirigentes, con decisiones horizontales y consensuadas colectivamente, con el apoyo y la participación de universidades, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales. La batalla en sí no es nueva. Lo que sí es original y nuevo es la forma de dar. Para ir finalizando, señora presidenta, quiero reconocer a todo el movimiento de mujeres. Desde las pioneras del movimiento feminista, las mujeres peronistas, las que iniciaron los encuentros de mujeres, las fundadoras de la campaña, hasta la juventud que hoy inunda esta plaza. Ya no hay vuelta atrás para esas chicas y chicos que caminan desafiantes mostrando sus pañuelos. Atrás de todo eso asoma la libertad, la tensión. A partir de hoy, las mujeres serán un poco más libres y menos desiguales, aunque todavía quede mucho camino por recorrer. Por último, creo que aprobando esta ley estamos legislando a favor de la justicia social, porque vivimos en una sociedad profundamente desigual y está claro que la IVE no solucionará este problema, pero sí disminuirá la desigualdad de género y reducirá la brecha que existe entre las mujeres que acceden a un aborto en condiciones seguras y las mujeres de bajos recursos que lo hacen en condiciones inseguras. También legislamos poniendo el acento en la salud pública, porque al eliminar la clandestinidad reduciremos la mortalidad y la morbilidad materna y finalmente, no menor, con esta ley ampliamos derechos para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y ser dueñas de su vida reproductiva y poder planificar su vida y su organización. Si esto se mantiene y Biden es elegido presidente de Estados Unidos, ¿qué significa para la Argentina después de los 4 años de Trump? Significa una cosa importante para la Argentina y para el mundo, que la principal potencia mundial, que es Estados Unidos, deja de estar gobernada por un hombre autoritario, racista, xenófobo, impredecible, agresivo, y que creo que ha dejado un
tendero de problemas agravados en el mundo y una mayor polarización en la sociedad norteamericana, ¿no? ¿Esto le Eso en conviene a general. Argentina, Tayana? Digamos, en la No, a la teoría. Argentina le conviene que no haya un líder o un presidente tan anómalo, tan poco respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho, de valores como la igualdad y de ausencia de esa voluntad discriminadora que tiene Trump. Trump es un hombre peligroso, esa es la verdad. Es un hombre peligroso y ha tenido el manejo de la principal potencia del mundo y hemos estado en manos de él en cierto sentido. Eso es malo en sí mismo y además eso tiene una serie de consecuencias, porque no solo es lo que hace o dice Trump, que dice cosas horribles de los otros sectores, favorece el odio racial, favorece el desprecio a la comunidad negra, favorece el odio a los latinos y favorece y odios ideológicos. Además de eso, que lo hace él, el problema es cómo se transmite eso al resto del mundo por la importancia que tiene un presidente norteamericano. Ahora, un presidente que elogia a los militares bolivianos porque lo echaron a Evo Morales, no es un presidente que sirva a la democracia. Al contrario, hace bajar el nivel del Estado de Derecho, hace bajar la calidad de la democracia, como ahora, en vez de hace semanas antes de las elecciones, que está denunciando un fraude que evidentemente no existe. Lo mismo quiso hacer a la OEA en Bolivia para que perdiera Evo Morales. O sea que la salida de Trump del gobierno de Estados Unidos es en sí mismo una muestra de salud política de la sociedad norteamericana. ahora, Trump intervino para prestarle a Argentina 55.000 millones de dólares. sí. Un escándalo, porque no tendría que haberlo dado, porque está muy por encima de lo que significan la cuota que le corresponde para los derechos especiales de giro, y porque además, en contra de los propios estatutos del fondo, dejó que esos 55.000 millones se fueran por la ventana de la fuga y de la especulación y de la bicicleta financiera sin tomar ningún recaudo. Entonces, Está la bien, verdad es que fue pero un digo, problema yo digo, para la Argentina. en el hipotético, ¿no? Si hoy viene el presidente de Estados Unidos X y le dice a Alberto Fernández, tenés 50.000 millones de dólares, ¿sabe cómo va a agarrar a Alberto Fernández? No, Alberto Fernández no es un irresponsable. Perdón, no es un irresponsable. Argentina tiene una gravísima situación financiera, va a requerir asistencia financiera, tiene una difícil negociación con el fondo. El fondo es un organismo que tiene una historia muy controvertida en la Argentina, pero yo creo que va a tener que ir a una negociación porque es corresponsable en parte de la situación y que ¿Y hay habría en que Argentina. pedirle algún tipo de ayuda a Biden teniendo en cuenta la influencia que tiene Estados Unidos en el fondo? Bueno, por supuesto que se va a hablar, ya se está hablando con el fondo. Biden es un hombre que conoce más Latinoamérica que Trump. Ustedes vieron el libro de Bolton, que fue un colaborador de él, que dice que creía que Venezuela era parte de los Estados Unidos, lo mismo que Groenlandia. Es decir, el señor no tiene la menor idea. Es decir, Clever Carones lo tenemos hoy en el BID. ¿Por qué razón? Porque era un voto para garantizarse ese voto de Miami-Dade. Simplemente por esa razón, no por ninguna otra, ni un pensamiento de qué es mejor en el BID. Se cargó 60 años de tradición latinoamericana por esa razón. Obviamente se va a conversar y obviamente que yo creo que nadie en el mundo, ni Biden, ni ningún organismo, tiene un especial interés en que a Argentina le vaya mal. Ustedes se acuerdan cuando fue la crisis del 2001, que tuvimos un enfrentamiento muy duro en el 2001 con el fondo, con las autoridades que estaban allá, con los representantes norteamericanos, y había de hecho una voluntad de castigar a la Argentina porque se había portado mal. Yo creo que hoy, con la situación económica mundial, con la pandemia y con la pospandemia, creo que todo el mundo va a ser más prudente y va a tratar de evitar mayores colapsos en lo económico. Hace mucho tiempo que Cristina viene diciendo hay que ampliar el espacio político y yo estoy dispuesta a reconciliarme. Nos reconciliamos. Yo soy parte de eso en el 17, después se sumó Alberto, después se sumó Hugo Moyano. Hay una política de ella
que es contraria a lo que la denuncian nuestros adversarios, que dicen que no, que está cerrada, que no cambia, que no quiere nada. La verdad es que la única que ha demostrado voluntad de abrir, de ampliar el espacio, de dar un paso al costado, de moverse un poco, es ella. Los demás, por ahora nada. Y Tayana, yo creo que eso sí. ella lo hace no solo por el tema electoral, no es solo una cuestión de ganar la elección. Yo creo que lo que ella ve, que es también lo que ve Francisco claramente, es la idea que la Argentina enfrenta un desafío enorme a partir del 10 de diciembre, enorme, y que la fuerza política de un resultado electoral no alcanza para gobernar. O sea, hay que construir y generar una fuerza centrípeta que vaya sumando voluntades, y eso es mucho más difícil que ganar la elección. Y para eso es que me parece que Cristina se pone de vice y lo pone adelante a Alberto para que despliegue un espacio más amplio, para que acerque a sectores que tienen más dificultades para sumarse y para demostrar que ella está dispuesta a hacer sacrificios que nosotros todavía estamos esperando que lo hagan. Además, Alberto está de candidato como resultado de un proceso de reencuentro de distintos sectores del peronismo que se van unificando, y se van unificando detrás del Partido Justicialista. Esta es la verdad. Ayer ganamos en La Pampa un triunfo extraordinario, y eso se hace en el marco del Partido Justicialista. Acá tenemos, Cristina va el martes al partido antes de denunciar esto. ¿Por qué? Porque es el Partido Justicialista el que está haciendo el paraguas, la sombrilla donde se van nucleando una gran mayoría. Yo creo que los que están afuera de ese paraguas se están quedando sin seguidores. Creo que la gente, ¿qué es lo que me dice a mí cuando uno va a distintos lados, en las provincias, en el Gran Buenos Aires? Dicen, únanse, gánenle a estos que nos están matando de hambre y juntos hagan algo distinto para sacar al país de este Bueno, mal. el que dice eso todo el tiempo es el Papa Francisco. Únanse, Sí. únanse. Sí, la llamé para saludarla, hablé con Alberto. Sí, yo hablo con ella periódicamente y nos encontramos y conversamos y discutimos. Y lo que tengo muy claro, por eso lo digo, es que ella tiene una gran conciencia de estas dos cuestiones. Uno, cómo va a estar la Argentina el 10 de diciembre, que va a ser un desastre, como va a dejar este gobierno. Agarre quien agarre, va a ser un desastre. Agarre quien agarre, es un desastre. Creo que hay varias razones. La primera es que es un necio y no acepta que se ha equivocado y es incapaz de corregir un error. O sea, y entonces invisten contra el iceberg pensando que el iceberg no va a estar. Además hay otros intereses y negocios, otras cosas, pero eso no quiero meterme en eso. Me parece que es la necedad la principal característica de este hombre que se ha equivocado en todo lo que ha anunciado que iba a pasar y sin embargo cree que ha hecho todo bien. La verdad ¿Cree que a esta eso- altura la herencia recibida ya no es una excusa? No, es una excusa difícil de querer para el resto del mundo, no ni para el resto del mundo, para todo lo que viene en Argentina. El hombre que decía que nos reinsertaba al mundo porque pagó a los fondos buitres, nos ha dejado sin crédito en todo el mundo, endeudados hasta la coronilla y a merced del Fondo Monetario. El hombre que iba a terminar con la pobreza nos ha traído que el 50% de los chicos son pobres. El hombre que iba a producir la reactivación es uno de los pocos gobiernos que en los 4 años logra un descenso del Producto Bruto. Y si lo hacemos per cápita, mucho más. Ha destruido la industria, ha destruido el trabajo. Es un hombre de una irresponsabilidad enorme. Yo creo que es muy malo el gobierno. Por eso es que necesitamos juntar mucho acuerdo, mucho consenso, mucha fuerza para pararse y para tratar de sacar el país adelante. Es una mujer fuerte, ¿no? Es sensible, pero es fuerte, tiene interés. Segundo, me parece que ella vino haciendo en los últimos días varias cosas. O sea, desde la presentación del libro, el 9, han pasado, hoy es 20, o sea, han pasado 11 días. Hizo el libro, fue a la sede del PJ y anunció la fórmula, donde ella da un paso al costado y abre para que vengan todos, y el candidato, Alberto, convoca a que vengan todos. Creo que porque lo hace por varias razones. Primero, porque queda relativamente poco tiempo. Segundo,
porque se adelanta a lo que pueda hacer o la iniciativa que quiera tomar el gobierno, que actúa y en general con malas artes, y se adelanta también a un sector del peronismo que no termina de acordar, que pone como límite a ella y que, como dijo Silioto, el candidato que ganó en La Pampa, para mí, dice Silioto, para un peronista, el límite no es otro peronista, el límite único es Macri. Así que me parece que ese es el escenario que ella vio. Ella cambió el escenario, mostró una generosidad muy grande y mostró que lo que decía acerca de la necesidad de que se sumen todos los que están en desacuerdo con el gobierno y que hay que construir un gran frente nacional, patriótico, democrático, para cambiar esta política tan insensible y tan contraria al interés nacional, requiere esfuerzos y sacrificios, y ella lo ha hecho. Ella se sacrifica como candidata buscando ¿qué? Buscando que no nos encasillen, que no quedar encerrados en un espacio y mostrar la amplitud y la generosidad política que requiere la etapa. Bueno. El gobierno no ha hecho más que tratar de pegarle a Cristina como la inevitable candidata de la oposición y la responsable de todos los males. Y resulta que ella se corre, hace un acto de generosidad, dice que vaya otro, y bueno, y hay que trabajar en los puntos de encuentro, en las coincidencias. La política de apertura que venimos sosteniendo varios en el Partido Justicialista desde hace tiempo, y decir que las puertas están abiertas para todos y que todos los que se fueron deben volver, y varios volvieron. Volvieron varios, volvió Alberto, volvió Felipe Solá, volvió Hugo Moyano, volvieron varios dirigentes peronistas de muy distinta extracción y distinta historia. Bueno, y ese espacio creo que sigue abierto para que se sigan sumando, que la Argentina tiene que crecer y sobre la base de ese crecimiento es que hay que reordenar los pagos. Y eso se puede hacer, y se puede hacer de manera no necesariamente conflictiva. ¿Y se puede, por ejemplo, bajar la tarifa? Bueno, yo creo que sí. La luz, el agua, el gas. Lo que pasa es que no la bajan porque están los amigos y parientes del presidente en las tarifas. Las tarifas reguladas están teniendo una ganancia extraordinaria. Lo de las autopistas es un escándalo. Bueno, por supuesto que se puede bajar. Y no se invierte absolutamente nada. Nada, no. Pero eso es un negocio del presidente y de sus amistades. Bueno, obviamente que si uno corta eso, puede tener por lo menos parar porque además lo extraordinario no es la recesión que hay y el endeudamiento. Lo extraordinario es la combinación de recesión, endeudamiento, tasa de interés, todo junto, transformado en una especie de paquete que lo que hace es expulsar gente del sistema. Sí, claro, tarea difícil, porque vos tenés tarifas dolarizadas y mientras hablaban ustedes pensaban en Pablo Roca. ¿Le hace juicio al Estado? Claro. ¿No? Sí. Porque dice, no me están pagando los 7 que me dijeron, sino los 4, y encima le dice que le vas a retirar 500.000 millones dentro de unos días, porque es lo que va a hacer. Sí. Se lleva dinero afuera. No debe ser nada fácil, ¿no? La etapa que se viene, porque... Pero claro, por eso preguntaba la negociación. Dolarizar las tarifas que tienen precios y todos ganamos en regulados. pesos, claramente. Claro. ¿No? Sí. No, pero además... Y mucho menor de lo que se aumentó. Además las tarifas, una cosa son los mercados de commodities, incluso póngale el petróleo, por ejemplo. Supongamos. Pero lo que usted no puede es dolarizar tarifas que son reguladas, que no dependen del mercado, dependen de la decisión del Estado de qué tasa de ganancia le permite a las empresas y en qué medida controla o no la reinversión y las cosas. No han mejorado los servicios, han dolarizado las tarifas, pero peor que dolarizar las tarifas ha sido dolarizar los alimentos. Es absurdo que la Argentina tenga gran productor de alimentos y tenga los alimentos dolarizados. Eso está recontra lleno de impuestos por cualquier lugar donde se por mire. todos lados, pero además dejando a la población en una situación de indefensión. La única cosa razonable es que la comida debiera ser barata en la Argentina, que es un gran productor de alimentos, y resulta que no. Tenemos la comida a los precios que pueden estar en, no sé, en un país que no produce alimentos, en Suiza, en Bélgica, no sé. O sea, eso es una cosa bastante absurda de la política del gobierno. Máximas. Jorge Tayana.